La ciudad de Nueva York siempre ha sido una ciudad reconocida mundialmente, en especial por sus icónicos edificios, el subway y sus taxis amarillos. Pero ¿qué tal si te digo? Las contratantes tan odiadas y amadas escaleras de emergencia son también un sinónimo de la ciudad de Nueva York. Es casi imposible caminar por la ciudad y no toparte de estas, y es que estas son todo un icono que están en todo lugar y ya forman parte de la identidad neoyorquina. Sería muy romántico pedir matrimonio o declarar tu amor en esas escaleras al estilo West Side. Good night. Buenas noches. I love you. O salir en las noches a cantar Moon River como en Desayuno en Tiffany. Wherever you're going. Pero ¿por qué están ahí las escaleras de emergencia? ¿Cómo aparecieron? ¿Y por qué aún las seguimos teniendo? The next stop is... Stand clear of the closing doors, please. Para comprender un poco mejor el por qué la mayoría de los edificios de esta ciudad tienen escaleras de emergencia en la parte de afuera, debemos de regresar un poco al pasado. Lo primero es que estas no son exclusivas de esta ciudad, ni tampoco fueron inventadas aquí. Las primeras escaleras de emergencia se inventaron en Inglaterra durante el siglo XVIII, pero esa no era nada parecida a lo que podemos apreciar hoy en día en esta ciudad. Las primeras escaleras eran algo tipo soga o cuerda o una cadena, la cual ibas a utilizar para salir por tu ventana en caso de que ocurriera algún incendio o alguna emergencia. Nada práctico, ¿verdad? Pero esas fueron las primeras. Las primeras leyes para la implementación de las escaleras de emergencia aquí en la ciudad aparecieron durante los años 1860. Esta luego de que una de las tragedias, de las muchísimas tragedias que habían ocurrido por culpa del fuego, pasara en Elm Street. Se dice que este ocurrió en una panadería que estaba en la parte baja del edificio 142 de Elm Street, y para la época todos los edificios o la mayoría de los edificios estaban construidos de madera. Ya ustedes se pueden imaginar lo que ocurrió. Para la época era muy común que varias familias compartieran un mismo espacio reducido en el cual no tenían ventanas, no tenían baños internos y la iluminación era muy poca. Esto ocasionaba muchísimos incendios. Este tiempo se conoce como el tiempo de la vecindad. Esta catástrofe ocurrió en febrero y 2 meses más tarde la ciudad aprobó de que todas las residencias con más de 8 familias debían de tener una salida o una escalera de emergencia. Pero, ¿qué era una escalera de emergencia? ¿A qué se refería la ley? Behold, Simi, life, real life, a thing that we have been denied for far too long. Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! You too! La ley no estaba muy clara del todo y la solución fue agregar escaleras en la parte de afuera, en la fachada de los edificios, ya que esa resultaba mucho más barato que hacer una modificación en un edificio, y que también pues llevaría a reducir mucho más el espacio de los apartamentos o de los lugares donde estaban viviendo las personas, de los espacios que ya eran bastante reducidos, aparte de que esta no iba a requerir ninguna modificación en el edificio en sí, sino simplemente se iban a agregar, es decir, se agarraba la escalera y se pegaba al edificio y listo. Pues como le había contado, estas estructuras no están hechas con el mismo edificio, sino que son añadidas luego, o fueron añadidas luego de que los edificios estaban construidos. Y aquí pueden notar cómo acá hicieron este agujero, una columna principal, y acá se clavó. Ven, acá hay un hierro y ya este hierro luego está mezclado o junto los dos, que esto no es un hierro continuo, sino que es un empate. Luego de que esta está dentro de la viga de esta, luego se empata la otra parte y así sucesivamente van pues añadiendo las escaleras por secciones.
Pero esto no fue una buena solución, ya que las primeras escaleras empleadas para este fin estaban hechas de maderas y no tenían ningún estándar de seguridad. Pero todo eso cambió cuando en 1911 ocurrió una de las catástrofes ocasionadas por fuego más grande de toda la historia de la ciudad. Casi 150 personas perdieron la vida, entre ellas adolescentes de entre 14 a 23 años de edad de origen europeo, en su mayoría italianas. El 25 de marzo de 1911, alrededor de las 4:40 de la tarde, se inició un fuego en las plantas superiores de este edificio aquí a mis espaldas, anteriormente conocido como el edificio Ash, que hoy es el edificio Brown de la Universidad de Nueva York, pues los pisos 8, 9 y 10 estaban rentados por la compañía Triangle Shirtwaist para la confección de ropa para la época, donde trabajaban más de 500 personas. Pues se dice que este incendio fue provocado por la cola de un cigarro mal apagada que fue arrojado a un contenedor de basura que contenía desechos de tela. Este edificio solo contaba con 2 escaleras de emergencia exteriores, de las cuales ya una estaba cerrada, pues para el tiempo en que ocurrió el fuego eran las 4:40, hora casi de salida. Para ese tiempo cerraban las salidas de emergencia para evitar los robos que eran muy comunes para aquel tiempo por los mismos trabajadores. La otra salida que los trabajadores pudieron utilizar para salir y evitar el fuego pues colapsó, ya que, como le había comentado, estas escaleras no tenían ningún estándar de seguridad bien claro. Simplemente colapsó por el peso mientras los trabajadores intentaban salir del lugar en llamas de forma desesperada. Las personas que quedaron atrapadas en la planta alta pues no pudieron ser rescatadas, ya que para ese entonces las escaleras de los bomberos solamente podían llegar hacia el 7º piso. Algunas personas pues murieron por el fuego, otras durante la caída de la escalera que pudieron llegar para poder salir, y algunas saltaron desde el piso alto donde estaban por desesperación, y así pasó todo. Cada 25 de marzo se realiza una marcha para recordar a las víctimas de este incendio, mostrando sus nombres y sus edades. Luego de varios meses de aquella tragedia, la ciudad de Nueva York pasó varias leyes para la implementación de las escaleras de emergencia, poniendo mano muy dura, ya sea para los lugares de vivienda como para los lugares de trabajo. Pasaron varios años hasta que otras leyes se aprobaron con especificaciones más claras, ya que si no se le especificaba a los dueños de edificios, pues esto hacían lo que le daba la gana. Pues para 1937 ya era más que claro que las escaleras tenían que tener, tenían que estar hechas de hierro o acero, y estas tenían que tener pues una medida exacta para tener una seguridad, pues unos estándares de seguridad más apropiados. Cuando se aprobaron las leyes con especificaciones mucho más estrictas en el sentido del tamaño de toda esta área, que es como el balcón, la terraza y las escaleras, las formas de las escaleras, también lo que es el material. Este material es hierro, bueno, el que tenían para aquel entonces solamente era hierro y madera, y la mayoría de las personas utilizaban pues madera porque era lo más barato. Pero luego que esas entraron en vigor, que esas se comenzaron a implementar, solamente podía tener las escaleras hechas de acero o de hierro tratado, por ejemplo como esta. Y luego de más de 100 años de la implementación de las escaleras externas de emergencia, pues en 1968 llegan a su fin. Esta ley prohibía el uso de nuevas implementaciones de esas escaleras externas en nuevas construcciones. Los edificios que quisieran remover las escaleras que ya estaban implementadas podrían hacerlo, pues ya deberían de construirse escaleras internas con sistemas de alarmas y de rocío en caso de incendios. Los edificios que quieran mantener esas escaleras pues van a tener que seguir unos
requisitos para su mantenimiento. Los edificios que quieran mantener estas escaleras y sean de más de 6 pisos y medios, es decir, 6 niveles más el sótano, pues esto deben de contratar un especialista para que cada 5 años esto hagan una revisión completa de lo que es las escaleras de emergencia para saber en qué estado están y si pueden ser aprobadas por el departamento de los edificios y el departamento de bomberos de la ciudad de Nueva York. Y después que estaban haciendo unas reparaciones, aquí pueden ver de los que son los pasos, ahí están. Luego de su prohibición, pues su mantenimiento se ha vuelto mucho menos costoso que remover esas escaleras y hacer unas escaleras internas o otro tipo de salida de emergencia en una de esas edificaciones. Es hoy por hoy que tenemos las escaleras de emergencia en la parte de afuera, porque para ese tiempo, 1968, que se hizo la prohibición de estas construcciones, ya la ciudad de Nueva York estaba completa. La ciudad de Nueva York ya estaba casi igual como está al día de hoy. Todos los edificios de viviendas están casi en el mismo lugar, unos que otros que han ido ya, pues nuevas construcciones que han seguido surgiendo, pero no bastante para el tiempo que ya de las que habían implementados. Así que esas son las razones por las cuales pues tenemos las escaleras de emergencia en la parte de afuera. Estas escaleras tienen alrededor, bueno, muchas de estas ya tienen más de 100 años. Ahora mismo esto pues significa más un riesgo que una forma de emergencia, que una forma para salvarte, pues la edad que tiene esto y lo que se puede significar a las personas y a la ciudad por el desgaste de las mismas es mucho más peligro que lo que te puede ayudar a salvar. Actualmente esas escaleras las personas la utilizan mucho más como un extra espacio, y desde el principio de los momentos siempre se utilizó más como un extra espacio más que como un lugar de salida, un lugar de emergencia. Y es que hasta el día de hoy las personas lo siguen utilizando, ya sea para crear sus jardines, para almacenar bicicletas o otras cosas, o simplemente para tomar el sol en sus días libres o tomarse su cafecito. Algunos hacen fiestas en estos lugares porque algunas terrazas, la verdad que son bastante grandes, tienen unos estándares muy diferentes a los que normalmente podemos encontrar en la ciudad. Y sí, es normal que lo hagan, es algo que siempre lo han hecho, pero eso no significa que sea legal. Puedes construir esas escaleras con cualquier cosa, aires acondicionados o para poner algún, qué sé yo, almacenar lo que sea, o como las personas ahora mismo hacen, que pues ponen pues árboles, hacen un pequeño jardín en todo este espacio, y eso está totalmente condenado por la ciudad. Y anteriormente, cuando comenzaron a implementarse los nuevos estándares de estas escaleras, se le ponía una placa que decía que las personas que bloquearan estas salidas iban a ser multadas con $10 y 10 días de cárcel. Para 1930 eso era bastante dinero, imagínense. Ahora mismo es mucho más diferente de cómo se maneja esto de las multas por bloquear las escaleras de emergencia, pero sí, se siguen haciendo y se tiene mucho en cuenta de que esto no vaya a ocasionar ningún daño a ninguna persona. Esto que yo estoy haciendo ahora mismo de estar parado acá en esta escalera de emergencia no debe de ser. Esto es simplemente para uso de emergencia, como su nombre lo dice, pero solamente lo estoy haciendo pues para mostrar mi punto sobre las escaleras, sobre la forma que tienen, el espacio y demás. Pero esto no lo hago normalmente. Creo que es la primera vez que salgo a una escalera de emergencia. Sí, es la primera vez. Y sí, no es nada incómodo, pero no es nada peligroso, pero sí puede ser peligroso en algún momento, porque no sabes en qué tiempo, en qué momento una de estas piezas se pueda desprender, o simplemente haya una real emergencia y tú estés bloqueando este espacio acá, y la verdad va a ser mucho peor. Y bueno amigos, hasta aquí será el video del día de hoy. La verdad era un tema que me hacía mucha ilusión y mucha intriga, me daba mucha curiosidad del saber el por qué tenemos escaleras de emergencia en la parte de afuera de nuestros edificios. Y nada, simplemente esperando de que este video les haya gustado, se hayan divertido y lo más importante, que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Chaito.